Buenos días, nuestro grupo está conformado por Valeria Garcés Mejía y Valeria Velázquez Bernal. En este informe de laboratorio vamos a hablar sobre las propiedades de las sustancias, las cuales pueden ser químicas o físicas. En este caso vamos a tocar en el procedimiento el punto de fusión y ebullición, la solubilidad, la medida de volumen y la densidad mediante un hidrómetro y otro tipo de experimentos. Pero primero vamos a definir qué son las propiedades físicas. Las propiedades físicas son aquellas que al ser medidas no implican cambios en su naturaleza. Sus valores dependen de la presión y la temperatura. En este primer simulador analizaremos los puntos de ebullición y de fusión de diferentes materiales. Este simulador podremos apreciar que se puede seleccionar un material, así como se puede colocar una velocidad a la que la temperatura puede subir y así las moléculas empiezan a vibrar y en determinada temperatura las moléculas ya se volverán, se irán dispersando y esta será nuestra temperatura en que el material alcanza su punto de fusión. En este primer caso seleccionaremos el material de parafina y veremos que la temperatura está a 20 grados centígrados, así que colocaremos la velocidad de 1. Simultáneamente las moléculas empiezan a vibrar y vemos cómo su temperatura empieza a subir, empieza a calentarse nuestro material. Al cabo de unos minutos, en 52 grados centígrados, la parafina encuentra su punto de fusión y es que vemos que las moléculas se empiezan a dispersar. Ahí es cuando ya sabemos que alcanzó su punto de fusión. Para este segundo caso, escogeremos nuestro material de cafeína. En este caso vemos que nuestras moléculas son un poco diferentes a las del material anterior. En este caso vamos a utilizar una velocidad mayor que va a ser de 2. Su temperatura está igual que la anterior, 20 grados centígrados. Y vemos pues como simultáneamente colocamos la velocidad en 2 y empiezan a vibrar las partículas, así como a calentarse nuestro material y a subir la temperatura. Pues al cabo de unos minutos, en 237 grados centígrados, vemos como la cafeína alcanza su punto de fusión y las partículas se empiezan a dispersar. En este primer experimento pues del punto de fusión vemos que mientras se le coloque más velocidad, más rápido va a ser como alcanzado su punto de fusión y la temperatura va a subir más rápidamente. A comparación de nuestro primer caso que fue con el material de la parafina, que lo colocamos en una velocidad de 1 y pues se demoró un poco más para alcanzar su punto de fusión. Y pues la cafeína, al colocarle una velocidad más alta, que sería 2, la temperatura va a subir mucho más rápido y va a alcanzar su punto de fusión con una mayor velocidad. Ahora encontraremos el punto de ebullición de dos materiales nuevamente. Bueno, en este primer caso escogeremos el material de dióxido de carbono. A diferencia de nuestra pasada simulación, en este caso tenemos que estamos a menos 120 grados centígrados, así que le colocaremos una velocidad de 1 y veremos qué ocurre. Al paso de 9 minutos, la temperatura no ha variado en lo absoluto, así que decidimos aumentarle la velocidad a 2 e inmediatamente empieza la escala de temperatura a bajar. Entonces vemos que al llegar a menos 79 grados centígrados, el dióxido de carbono alcanza su punto de ebullición. Igualmente que en el anterior experimento, sus partículas empiezan a dispersarse. Y asimismo vemos cómo empieza a salir humo pues, del material que tenemos ahí y simultáneamente pues se va todo. Para este segundo material
escogimos el sulfuro de hidrógeno. Como podremos ver, sus partículas están un poco más dispersas que en el material anterior. Con lo ocurrido en el material anterior, en este caso quisimos colocarle una velocidad de 2 inicialmente. Vemos cómo empieza inmediatamente a cambiar la temperatura y al cabo de unos minutos, en menos 82 grados centígrados, nuestro sulfuro de hidrógeno alcanza su punto de ebullición. En este segundo experimento con estos dos materiales podemos analizar que como estamos a menos 20 grados centígrados, se nos puede demorar un poco más el proceso de ebullición, ya que estamos a una escala muy baja. Y pues esto también depende de la velocidad que le coloquemos, cambiará rápidamente o tendrá un proceso más lento para alcanzar nuestros materiales su punto de ebullición. La fusión es un proceso de cambio de fase por el que pasa una sustancia y en el que las moléculas se reorganizan. Y el punto de fusión, que es una locación física en el que existe el cambio de una fase de una sustancia en cualquier valor de temperatura. Se denomina ebullición cuando el cambio de estado ocurre por un aumento de la temperatura en el interior del líquido. El punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido determinado hierve a una presión dada y permanece constante mientras dure el proceso de cambio de estado. Para este experimento pusimos a congelar 200 mililitros de agua y bueno, cuando ya estaba toda congelada lo sacamos, lo pusimos a temperatura ambiente y para estar completamente descongelado se demoró 6.420 segundos. Esto lo hicimos en una altura de 1.400 metros, ya que estábamos en Valparaíso. Entonces, luego fuimos al simulador, como pueden ver acá, decidimos empezar con 10 joules y hacer como el cálculo con ese promedio. La temperatura a menos 5 grados a una altura de 1400 para ver como la relación. Ya al avanzar, esperamos a que hubieran 100 centímetros cúbicos de agua. Y en la siguiente imagen podemos ver como los datos que utilizamos. Entonces copiamos que 100 centímetros cúbicos de agua se derretían en 3.550 segundos a 10 joules. Y esto es equivalente a que 200 centímetros cúbicos a 10 joules se derretían en 7.100 segundos. Entonces en esta ocasión hicimos una regla de 3 y descubrimos que el hielo en casa se derretía a 9.04 joules. Pero también queríamos descubrir a cuántos joules se derretía en Medellín, porque una de nosotras está en Medellín. Entonces el hielo número 2, hicimos otra reglita de 3 y descubrimos que a 1500 metros se derretía a 9.68 joules. Debemos tener en cuenta que el hielo mientras está derritiendo siempre está en temperatura 0 grados. Todo el tiempo así se empieza a derretir. Y cuando se termina de derretir, que ya está completamente en agua, empieza a aumentar la temperatura de una manera uniforme. El volumen del agua sí interviene en los tiempos obtenidos, porque entre más cantidad tengamos, más se va a demorar en derretir completamente. En este experimento cogimos 2 vasos con 25 mililitros de agua y empezamos a echarle en poquitas cantidades sal a uno y azúcar al otro. Como vemos en las imágenes, íbamos echando, íbamos revolviendo. A medida que fuimos avanzando, se fue poniendo el agua del azúcar más oscurita, porque era azúcar morena, y el agua de la sal más blanca. Y era un poco más complicado como terminar de diluirla. Al final de las imágenes podemos ver que el azúcar es más soluble en agua que la sal, ya que más rápido la sal llegó a un punto en la que no se diluía. Para este experimento hicimos la construcción de un hidrómetro.
Cogimos un pitillo y en la parte inferior le colocamos plastilina. Luego cogimos un vaso con 3/4 partes de su capacidad y colocamos el hidrómetro en el vaso del agua y tomamos pues su nivel cuando llegaba al agua. Luego al agua le echamos una cucharada de sal y revolvemos y introducimos nuevamente el hidrómetro y volvemos a tomar su medida hasta donde el agua le llegaba al hidrómetro. Luego cogimos un vaso con aceite e introducimos nuevamente el hidrómetro y medimos nuevamente el nivel donde llegaba el hidrómetro. Y por último, cogimos un vaso con agua caliente y nuevamente medimos y en este experimento vimos que con el agua caliente llegaba al mismo nivel de cuando estaba con agua a temperatura ambiente. A continuación van a ver como la imagen del hidrómetro con las 3 medidas que tomamos. Y pues llegamos a la conclusión de que la densidad es mucho más denso el agua con sal que, que pues el aceite y el agua a temperatura ambiente.